Buenos días, señor embajador, distinguidos miembros del cuerpo diplomático presentes, promotores, autores, patrocinadores, representantes del sector audiovisual, medios de comunicación. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a la Casa América y gracias por acompañarnos esta mañana con motivo de la presentación del Anuario del Cine Iberoamericano 2016. Permítanme que comience agradeciendo a los organizadores de esta presentación que hayan contado con la Casa América para llevarla a cabo. Como saben, la Casa América cumple este año su 25 aniversario y si algo ha distinguido y caracterizado la programación durante este cuarto de siglo ha sido precisamente la promoción y la difusión del cine iberoamericano y en particular del cine latinoamericano. Nos sentimos muy orgullosos de ello y agradecemos doblemente que esta presentación se lleve a cabo también en el marco de esta importante efeméride. El cine iberoamericano goza de una enorme pujanza, como todos sabemos, son muchas las iniciativas que se han puesto en marcha a lo largo de estos últimos años y buena prueba de ello pues, es este anuario de cine iberoamericano que recoge de una manera muy sistemática todo lo relativo a este año en relación al cine iberoamericano. Permite, es una importante contribución al estudio del mismo y fuente de información no solamente para los expertos, sino para el público en general. Permítanme que presente a las personas que van a hablarnos sobre este anuario. En primer lugar, don Fernando Labrada, presidente de Media Research and Consultancy, MRC. A don Ricardo Vargas, coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la SEGIP. A don Ricardo Vaca Verdalles, presidente de Barlovento Comunicaciones. A don Ángel Durández, productor cinematográfico y vicepresidente de la Fundación Euroamérica. Y a don Fernando Lafuente, director del Centro de Español de la Fundación Ortega Marañón. Por mi parte, nada más, agradecerle su presencia y les dejo con don Fernando Labrada, quien introducirá esta presentación del anuario. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Y en primer lugar, gracias a Casa América por esta acogida. No hay mejor lugar para presentar un anuario de cine iberoamericano que esta casa. Por tanto, nos sentimos en nuestra casa. Con vuestra ayuda estamos muy agradecidos. También quiero decir que además de los miembros de la mesa, que ya han sido mencionados e introducidos, nos acompañan aquí en estas primeras filas personalidades de diferentes ámbitos, ¿no? Hoy tenemos el honor de tener aquí a 3 exdirectores del ICA. Bueno, dos, y un exdirector del CENAC, de modo que también tenemos un representante venezolano, además con responsabilidades en el mundo de CACI. También está con nosotros la presidenta de los distribuidores españoles, ¿verdad?, Estela Artacho, la cual le agradezco especialmente su presencia, porque uno de los problemas que hemos identificado en el mundo del cine iberoamericano es el tema de la distribución. Y de modo que trataremos de mejorar esa línea. También quiero decir que están algunos representantes diplomáticos, de los cuales quiero agradecer especialmente la presencia del embajador de Honduras, ¿verdad?, que esperamos también, que ya sabemos que está muy interesado por estos temas y esperamos que a partir de ahora, si es posible, lo esté incluso más. Es decir, que vamos a tratar de trabajar con todos los países, con los países grandes, con los países pequeños. Por supuesto, también agradezco la presencia de otros representantes diplomáticos de otras embajadas que estáis aquí. Muchas gracias por estar. Y veo a algunos amigos y también periodistas. Bien. Anuario de cine iberoamericano. ¿Qué significa esto? Bueno, significa un esfuerzo de recopilación, que eso está en nuestro sueldo, por tanto no tiene demasiado valor. Pero detrás de todo esto late una idea, que es la idea de favorecer el mercado en español del cine y portugués. Cine en español y portugués. Yo creo que el anuario, como decimos los físicos, es un elemento necesario, pero no suficiente. Detrás de ello hay la idea, y algunos de los miembros de la mesa, que son representantes de la Fundación Euroamérica y de la Fundación Ortega Marañón, estamos preparando acciones que nos hagan pensar
sobre el futuro de este mercado. Debemos de aspirar a pensar en una industria cinematográfica iberoamericana global, porque estamos ya en un mundo global para todo. ¿Por qué no en nuestro mundo cinematográfico? Y el anuario lo que hace es dar una serie de constantes que consideramos que pueden identificar esas constantes, las necesidades del cine iberoamericano, que tienen que ver con nuestra identidad, que es la marca común Iberoamérica. Nos unen muchas cosas, además de la lengua, la cultura, muchas cosas que contribuyen a nuestra identidad, pero a su vez también tiene una amplia diversidad, que es otra de las características de nuestra identidad. Por tanto, tenemos que identificar cuáles son las constantes. ¿Cuál es el papel, por ejemplo, de la televisión con relación al cine iberoamericano? Es pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Cómo es el consumo local del cine en Iberoamérica? ¿Cuál es el papel de los documentales? Hacemos muchos documentales. ¿Cuál es el papel de la comedia local con grandes éxitos en los países, pero que no circula en el resto del mercado? ¿Y los actores? ¿Qué hacemos con los actores? ¿Cuál es el papel de los gobiernos? ¿Cuál es el papel de las instituciones al cargo del cine, las instituciones cinematográficas, ¿no? Y la legislación. ¿Cómo podemos armonizar la legislación? ¿Cómo encontrar modelos de financiación? Es decir, son muchas preguntas que trata de responder el anuario a ello, porque su auténtico fin de este anuario es que pensemos y busquemos soluciones desde la reflexión. Por tanto, estamos ante un elemento más de cooperación que ayuda a fortalecer la cinematografía iberoamericana. No es el único. Aquí están los premios Platino, magnífica iniciativa, necesaria. Están acciones de las academias de cine que tratan de asociarse en una federación, interesante iniciativa. No digamos ya el programa Ibermedia con la larga historia que ha hecho un gran trabajo. Tenemos que seguir reforzándolo. Están acciones que realizan los institutos de comercio exterior, como el ICES en este caso. Todos son iniciativas de cooperación. Y esto es una más. Vamos a empezar a dar algunos datos fundamentales que resumen un poco los datos que contiene el anuario. En relación con la población, no sé dónde está, por favor. Aquí tenemos la gráfica de la población de los países, lo cual es interesante que sepamos en qué marco nos estamos moviendo. Es decir, hay un grupo de Brasil, compuesto por Brasil y México, que obviamente son países superpoblados, otro grupo como Colombia, España y Argentina, que son similares, a continuación un tercer grupo, Perú y Venezuela, un cuarto grupo compuesto por Chile, Guatemala y Ecuador, y un quinto grupo encabezado por Cuba. Si vamos al PIB, para tener también una idea de lo que estamos diciendo, pues ahí tenemos dos países que se mueven entre los 25 y los 30.000 dólares, que es el caso de Puerto Rico y España, por este orden. Entre los 15 y 20.000 dólares per cápita pues está Portugal y Uruguay. Entre los 10 y 15.000 dólares está Chile, Panamá, Argentina y Costa Rica. Y por debajo de los 10.000 dólares se encuentran 14 países de los 22 que contemplamos. Si vamos al siguiente dato, serían los estrenos que se han producido de películas nacionales, ¿verdad?, hechas en los países. El total de estrenos que contempla el anuario son 900, en los 22 países, como digo. Entonces, en Argentina, por ejemplo, hay un cierto equilibrio entre lo que son producciones estrenadas de películas propias y extranjeras. En cambio, en España y Brasil se ven que aumentan mucho las producciones extranjeras en relación con la producción nacional. Hay 11 países ahí que están por debajo de los 20 estrenos propios, estrenos nacionales. Y en cuanto ya he dicho que en cuanto a estrenos no nacionales destaca España, Portugal, Brasil, México y Perú. Si hablamos de cuotas de mercado, que es el siguiente gráfico, pues vemos que está liderada por la República Dominicana, seguido de Brasil y España. Son los tres primeros. El resto de los 19 países está por debajo del 15% del mercado.
Naturalmente, en este tipo de datos solo son 21 el número de países contemplados, dado que Cuba sobre este tema no tiene datos, no ofrece datos, y 10 de los 22 países tienen menos del 5%, lo cual es un dato significativo para nosotros. Es decir, ¿qué conclusiones podríamos sacar de estas dos primeras diapositivas? Sería que tenemos mucho recorrido, hay mucho recorrido para hacer, tanto en el campo de la producción de películas como en el campo de alcanzar una cuota de mercado razonable. Si contemplamos el top 5 de toda Iberoamérica, ahí los tenemos, hay dos películas brasileñas que dominan el mercado completamente. La primera es una obra dramática, sorprendentemente, que alcanza 11,3 millones de espectadores, y la segunda es una comedia con 8 millones. Hay dos mexicanas con 6 y 5 millones de espectadores cada una de ellas, y la quinta, es la película española que alcanza 4,6 millones de espectadores. Y en este caso también es un drama. Un tema muy recurrente en el campo iberoamericano son las coproducciones. Hay un total de 206 coproducciones, títulos que se han coproducido, no coproducciones, sino títulos que se han coproducido. España, Argentina y México dominan el ranking con 55 coproducciones España, 52 Argentina y 38 México. Nosotros aquí destacamos el gran papel que ha hecho Ibermedia en este tema a lo largo de los últimos 15-20 años, porque la coproducción en Iberoamérica no era un instrumento de trabajo y realmente Ibermedia ha conseguido verdaderamente favorecer estas coproducciones, y ahí también se demuestra que el recorrido a realizar en el campo de la coproducción es muy grande, porque más de 15 países realmente tienen un nivel bajo de coproducción. Bien, tenemos que hablar de géneros. El drama y el documental son los géneros más utilizados. Es prácticamente el drama y el documental ocupan cada uno de ellos un tercio del total de la producción realizada. La comedia es el tercer género, pero también la comedia coloca en la diferencia del drama, que solo ha colocado un título brasileño en el top 5, pues la comedia, con menos número de producciones, coloca 2 en el top 5. Tenemos que hablar de las distribuidoras. Aquí tenemos que, si clasificamos las distribuidoras, que se identifican hasta 340 entidades que dicen haber distribuido. Esto es una fragmentación muy grande desde nuestro punto de vista. Entonces, si lo clasificamos por número de títulos, hay dos compañías argentinas, Primer Plano y Tren Cine, que son las que lideran el número de películas distribuidas. Si lo analizamos por número de espectadores, hay una compañía que es Downtown, brasileña, y la mexicana Videocine. Aquí realmente hay un defecto estructural. Hay un defecto estructural consistente en que muchas compañías hacen autodistribución, y eso refleja el alto número de distribuidoras existentes. Vamos a pasar al tema de las óperas primas, que es otro de las características del mercado iberoamericano. Fijaos, de un total de 900 títulos que se han estrenado en el mercado iberoamericano, 234, es decir, el 26% del total de la producción, han sido óperas primas. Argentina, el 22,3% de su producción es ópera prima, España el 20,1%, Brasil el 21,1%, México el 26%, es decir, entre un quinto y una cuarta parte de la producción de media son óperas primas. Esto también es un tema para la reflexión. De todo esto nos queda, estamos terminando,
nos queda comparar este mercado con el mercado mundial. En el mercado mundial, aquí se ve qué significa la región iberoamericana en términos de cine, en total. Bueno, todo el cine iberoamericano, en este caso ahí está el número de largometrajes, ¿verdad? Pero si pasamos a la siguiente, a la cuota de mercado, vemos que en la cuota de mercado mundial, voy a repetir, todo el cine, no el cine propio, sino todo el cine, Iberoamérica ocupa el 8.89, es decir, el 8.9 de toda la exhibición mundial. Pero en nuestra pregunta, ¿qué representa el cine iberoamericano en el mundo? Si el cine exhibido en Iberoamérica es el 8.9, ¿qué representa el cine iberoamericano en el mundo? Bueno, pues el mundo, ¿verdad?, ha tenido un box office total de 38,6 billones de dólares, ¿verdad? Y ha movilizado a 7.913 millones de espectadores. Eso el mundo entero. Bueno, pues el cine iberoamericano, cine propio, ha movilizado 102 millones de espectadores y 355,6 millones de dólares. Es decir, el 0,92 del mundo. Con este dato, que es un dato de situación, queremos situar el cine en su exacto contexto. Estamos hablando de un poquito menos del 0,1, del 0,10%. Es lo que significa el cine iberoamericano en el mundo entero. Con esto finalizamos la parte expositiva de esta introducción y me gustaría dar la palabra a nuestro amigo y cooperador, gran colaborador Ángel Durández, que es vicepresidente de la Fundación Euroamérica, que tiene larga experiencia en el campo de la producción, y preguntarle, ¿verdad?, que a la luz de estos datos, qué reflexión podríamos o se le ocurre a él realizar. A ver, yo creo que de la lectura del anuario y sobre todo de los datos que has publicado, que me parece que son muy importantes, las conclusiones pueden ser múltiples. A mí se me ocurren bastantes. Hay una cosa que sí me gustaría, en el próximo anuario, y lo estaba pensando ahora, que además de la ópera prima, ¿por qué no hablamos cuántos realizadores han hecho su ópera seconda? Porque yo creo que eso indica si hay una tendencia o no hay una tendencia, ¿no? Que es un asunto importante, porque a mí me parece que hay demasiados startups, que se llaman ahora, en el mundo del cine, que luego se quedan absolutamente en nada y que es simplemente satisfacer los deseos, loables deseos, de determinados creadores que quieren plasmar sus ideas en una película, pero que en muchísimas ocasiones esa película ni llega a estrenarse, lo cual es extremadamente lamentable porque significa que no hay una industria en condiciones. Yo, como bien conoces, he abogado siempre por potenciar la industria. Y yo creo que siendo el cine, aparte de una manifestación artística, cultural, etcétera, un bien de consumo, pues debería aplicarse a lo que significan las normas de la comercialización de bienes de consumo, que me parece fundamental la existencia de una función de marketing y no fundamental, sino decisiva, la existencia de una capacidad de distribución, con independencia de cómo sea la calidad del producto que se ofrece, pero yo creo que eso es fundamental. Y lo que lamento muchísimo es lo mal que viajan las películas iberoamericanas fuera de su país de origen. Es decir, el poco cine mexicano que vemos en España o que se ve en Argentina, el poco cine, aunque parezca que se ve bastante, el poco cine argentino que se ve en España en comparación con la cantidad de títulos que producen, y eso que Argentina encabeza, por lo menos en consumo en España, el ranking de los países iberoamericanos. Eso quiere decir que la capacidad de atracción para el público de esas producciones es mínima. Yo siempre pongo un ejemplo, como ya tengo unos años, pongo un ejemplo de lo que existía ya en los años 50 en España, que había un productor y distribuidor, se llamaba Cesáreo González, que se le ocurrió la idea
no solo tenía una distribuidora que se llamaba Suevia Films, que todavía hace algo en el mundo del DVD y tal, pero Suevia Films lo que hacía era contratar en exclusiva una serie de estrellas que estaban muy relacionadas con la atracción para consumir sus productos por parte del público. Eran estrellas generalmente del mundo del folclore en España, como podían ser Lola Flores, Carmen Sevilla, Joselito, etc. Y hacía una auténtica promoción. Es decir, él enviaba a esas estrellas a los distintos países latinoamericanos a hacer determinados shows en teatros, en televisión, y luego, una vez que la prensa había cubierto y se había generado la ansiedad del público por esas estrellas, entonces enviaban las películas. Y las películas tenían una capacidad de consumo importante. Eso que era un poquito en la medida de nuestras posibilidades, la adaptación del Star System americano, pero estaba funcionando. Bueno, pues estaba y se acabó, porque nunca más se hizo. También porque el Star System en Europa, sobre todo en Europa y también en Latinoamérica, dejó de existir cuando aparecieron unas nuevas tendencias que crearon una forma de lenguaje cinematográfico muy importante y muy impactante, como fue la Nouvelle Vague, pero que, por una cuestión, yo creo que en cierto modo ideológica, lo del Star System lo asimilaban a algo americano, norteamericano. Entonces, todo eso como que había que cambiarlo. Y eso dio al traste con la asistencia del público, con la atracción que tenía para el público la asistencia a las salas. Pues desafortunadamente eso no se ha vuelto a recuperar. Y así como nosotros también teníamos en España atracción de estrellas iberoamericanas, pues por no mencionar al clásico Cantinflas, que todos los años esperábamos la llegada de su película, o María Félix, o Pedro Infante, o Mirta Legrand, o qué sé yo, tantos aquellos que eran conocidos porque se estrenaban películas de esas latitudes en nuestro país, y lo mismo ocurría en Latinoamérica. Pero yo creo que esos dos aspectos a mí me parecen fundamentales. Me parece que lo que no hemos encontrado es una distribuidora panamericana o paniberoamericana, es decir, que sea capaz de distribuir esos productos, de colocarlos en todos los países, y entonces el consumo interno es la base de la industria. Y ahí tienen Brasil, fíjense Brasil, la cantidad de producción que tiene y el consumo que hay, porque todavía va la gente al cine en Brasil, va a las salas, pero se ha quedado reducido prácticamente a su ámbito interno, que es mucho, pero no hay posibilidad de traspasar fronteras ni de enseñar otras culturas, etcétera. Y bueno, pues yo esto es lo que las reflexiones que me perdone. Pues muchas gracias, Ángel. Llegamos a la conclusión de que la distribución es el problema y tenemos que pensar en soluciones, efectivamente. Yo simplemente, a título de sugerencia, hay un modelo que es el modelo francés, que para su propio cine lo tiene muy bien resuelto a través de Unifrance, y quizá en esa fuente podríamos iluminarnos sobre futuras acciones aplicables al cine iberoamericano, al cine en español y portugués. Bien, querría invitar ahora a continuación a Fernando Rodríguez Lafuente, que también desde la Fundación Ortega ha apoyado este anuario, la realización del anuario y de todas sus actividades consecuentes, a que nos hable de lo que en primer lugar él quiera, pero lo que nos preocupa es más el esfuerzo que tenemos que realizar en torno a nuestra identidad para plasmarla en un cine que verdaderamente circule. Muchas gracias, Fernando. Y en primer lugar, enhorabuena a Ricardo también, como a ti, por la elaboración de un nuevo anuario, un año más del anuario del cine iberoamericano. No vamos bien si vamos por el camino de las identidades, porque estamos viviendo lo que algunos pensábamos que a partir de 1945 había desaparecido, y es un regreso verdaderamente atorrante, por no decir otra cosa, de nacionalismos e identidades milenarias casi. Por lo tanto, yo creo que el problema no es un nacionalismo cinematográfico, sino todo lo contrario, una internacionalización de lo que puede ser la cultura en español, que es muy distinta. En primer lugar, para romper las fronteras nacionales en el cine, como se ha roto en otras artes, como se ha roto, por ejemplo, en la literatura. Hoy
No estamos hablando de literatura española o de literatura argentina o de literatura hondureña, embajador, si me permite, sino que estamos hablando de literatura en español. Algo que ya el mundo anglosajón había hecho hace algunas décadas, donde formaban parte de una misma cultura un novelista hongkonés, un australiano, un canadiense, un neozelandés, un británico, un norteamericano, hasta uno de Singapur. Es decir, que esa es... ¿Por qué? Porque hoy el español, la lengua española, la cultura en español, es como lengua materna la segunda después de la lengua china, como lengua materna, y como lengua internacional es la segunda inmediatamente después del inglés. Por lo tanto, como bien decía el mexicano, el gran mexicano Alfonso Reyes, hace ahora exactamente un siglo, o sea que no vamos muy rápidos, decía sencillamente que sería un hecho verdaderamente vergonzoso, cito casi de memoria en su visión de Anahuac, que el mundo iberoamericano no ocupara en el mundo, tanto de la economía como, digamos, de la cultura, el lugar que geográficamente ocupa. Y este es el gran reto. Es decir, el gran reto que nosotros desde España, y que no se enfaden nuestros compatriotas, o mis compatriotas, tenemos que tener muy claro que hoy el español es una lengua americana. Que es una lengua americana porque 9 de cada 10 hablantes del español están al otro lado del Atlántico, porque de los 400 o 500 millones de hablantes apenas el 5% pronunciamos la C, y por lo tanto es una lengua profundamente americana. Y que si además la cultura en español tiene hoy una presencia en el mundo y tiene que tener más, en el caso del cine tiene que ser determinante, es precisamente por la dimensión atlántica y americana de esta lengua, porque si no seríamos, con todos los respetos, como Polonia, más o menos. O sea, una gran cultura, una gran tradición, pero un idioma de 30 o 40 millones de hablantes. Por lo tanto, esta dimensión iberoamericana, y enhorabuena tanto a Ricardo como a Fernando, por darse cuenta que si hoy hacemos algo, lo tenemos que hacer todos juntos, a un lado y otro del Atlántico, porque ya nos sirve esas fronteras que, como dicho al principio, pensábamos que las estábamos rompiendo, pero que algunos se empeñan otra vez en levantar hasta no ya fronteras, sino muros. Pero esos muros van a caer porque no se puede ir contra la historia. En el sentido del cine, es sorprendente todavía que no haya una conciencia ciudadana, digamos, de lo importante que es, lo decisivo que ha sido el cine en la configuración del imaginario colectivo del siglo XX, y que ahora lo sigue siendo, porque el cine, sea en pantalla, sea en casa, sigue siendo el mismo género, con distintos formatos, y en la configuración de lo que han sido las sociedades del siglo XX. La decisiva formación, uno de los congresistas norteamericanos en un momento dado viene a decir que para nosotros es mucho más importante la industria cinematográfica que la automovilística, cuando la automovilística era una de las primeras del mundo. ¿Y por qué lo viene a decir? Por algo que todavía cuesta a economistas y a gentes que no están muy relacionadas con la cultura que se den cuenta que la cultura es la creación de los imaginarios y de los tipos de sociedad. Si nosotros hoy, voy a ponerles un ejemplo un poco chusco, pero si nosotros hoy llevamos pantalones vaqueros, si en vez de ser Estados Unidos, que hubiera marcado la referencia a través no solo de la moda, sino del cine, y hubiera sido España, imagínense, hoy veríamos a la mayor parte de la población mundial con pantalones de pana y una faja en la cintura, ¿no? Porque habrían creado ese, digamos, ese modelo que se ha creado. Así que esto del cine no es ninguna broma, pero totalmente coincidiendo con Ángel, como no puede ser de otra manera, pues su enorme experiencia, pero la clave es, efectivamente, y aquí se ha tocado un asunto clave, la clave es la industria. La clave es la industria, y es sorprendente que teniendo esta capacidad, como se señala aquí, no de género, sino sobre todo de cuotas, ¿no? De cuota del mercado cinematográfico mundial, pues efectivamente esas industrias no se fortalezcan. La única manera de fortalecerlas es trabajando, como se ha dicho, en cooperación. El programa Ibermedia, que nadie sabe por qué en los últimos años había caído, y ha sido una de las... vamos a ver, yo compararía el programa Ibermedia con los Erasmus. Es decir, porque es exactamente... Si algo ha unido a Europa, ha sido el euro y los Erasmus.
Los Erasmus han creado matrimonios, han relacionado gentes que no estaban, se han unido de manera verdaderamente sorprendente, cientos de miles de estudiantes, ¿no? Han creado esa Europa. Ibermedia creó ese cine en español y en portugués. Y lo creó de verdad. Voy a poner un ejemplo que lo llevo repitiendo desde que era director del Instituto Cervantes. Una película como El coronel no tiene quien le escriba es el mejor ejemplo. Está basada en la obra de un colombiano, premio Nobel. Está dirigida por un extraordinario mexicano, Arturo Ripstein, y está interpretada por Marisa Paredes y Federico Lupi. Eso es el cine en España. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos quedamos con esta idea clave de la internacionalización de la cultura en español y en portugués. Y a continuación invitaría a Ricardo Vaca, que es mi principal socio y colaborador en la elaboración de este anuario, que sin él no hubiera sido posible y con el que da gusto trabajar. Aprovecho para decirlo en público. Y él es un gran experto en temas de audiencias. La pregunta que yo le dedicaría sería: ¿qué demandan las audiencias en el audiovisual de hoy y cómo podemos armonizar esas audiencias o esas necesidades de la audiencia con la industria cinematográfica? En Iberoamérica, lógicamente. Pues primero, muchas gracias. Quiero agradecer también a la Fundación Ortega Marañón, a la Fundación Iberoamérica y a la casa que nos habita, ¿no?, que es un nombre precioso, Casa América, Tierra de Futuro, su predisposición para la presentación de este anuario y nuestro agradecimiento. Y, por supuesto, como no puede ser, disculpen, de otro modo, a todos ustedes por estar aquí. Voy a hacer como los políticos, si me permiten, o una versión menos positiva de lo que se dice de los políticos. Voy a intentar responder a Fernando de otra forma, si me permite, Fernando. Antes que nada, también quiero decir que este anuario que ustedes están celebrando hoy, o estamos celebrando hoy también su puesta de largo, en ese sentido, fundamentalmente tiene ahora que el concepto se utiliza mucho, tiene un único autor intelectual, que es Fernando Labrada. Estamos aquí por él y yo lo quiero subrayar porque creo que es de justicia y el trabajo es suyo y, por lo tanto, lo único que hemos hecho nosotros ha sido modestamente acompañarle. Las palabras que aquí se han dado antes por parte de Ángel y de Fernando, a mi juicio muy valiosas, yo quisiera sustentarla al hilo de la pregunta de Fernando con 3 comentarios más, o 3 reflexiones más. La primera es, atendiendo a un estudio que se hizo en la Universidad de Northwestern en Illinois, cómo concebir una obra audiovisual, una obra cinematográfica, o cómo concebir esos conceptos, digamos, maravillosos para concebirla como gran obra, ¿no? Porque, en definitiva, se han hecho muchas películas, pero estoy convencido que todos aspiran a que sea una gran obra, ¿no? Pues esa gran obra, que yo creo que puede suceder en el mercado iberoamericano, porque lo único que puede suceder es que crezca, a mí me gustaría subrayar 3 conceptos importantes. Primero, la importancia de la permanencia en el tiempo de las obras. Esto es consustancial. Antiguamente una película duraba mucho tiempo en antena, o en los cines, ¿verdad? Pero en este sentido yo creo que eso es fundamental, desde el punto de vista cuantitativo. Desde el punto de vista cualitativo, que es el impacto de la obra audiovisual en los individuos, en todos nosotros, en las sociedades. A mí me parece que es un hecho que debe subrayarse, es decir, qué importancia tiene cada obra en este aspecto primero y segundo que he dicho, y en el tercero, y es cuál es su verdadera influencia, hasta qué punto es un modelo para poder seguir o poder navegar por la narrativa televisiva o la narrativa audiovisual. A mí me gustaría subrayarlo. Y 2 apuntes más. Hace 2 o 3 años, el gran Coppola recibía de las manos, yo no sé si en el momento era Príncipe o Reya, de Felipe VI, el príncipe de Asturias, por las artes, ¿verdad? Y subrayaba varias cosas que a las personas que trabajan fundamentalmente en el cine, y él es una figura, no cabe ninguna duda, conviene subrayar también, y yo creo que viene muy al hilo de la pregunta que me hacía Fernando. En primer lugar, que cine y televisión hoy es la misma cosa. Esto que parece un anatema, ¿verdad? Sin la televisión, el cine está abocada a ser arte y ensayo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, yo creo que no queremos, está bien arte y ensayo, cuando en la década de los 70 en España veíamos obras de arte y ensayo que no se podían ver en otras salas, pero yo creo que todos aspiramos, o todos se aspira, a que realmente la incidencia de público sea importante. Esa como primera medida. Segunda, que cuando la tecnología cambia,
y somos un mundo, lo comentaba antes con el señor embajador, cuando la tecnología cambia, el arte también cambia. Aunque parece una reflexión así un poco menor, a mí me parece sustantiva para el mundo que tenemos. Y una tercera cosa, que es el preámbulo del final, y es, en este sentido, quien manda, quien gobierna, tiene nombre femenino, como el siglo XXI, que es la audiencia. Es decir, sin audiencia no hacemos nada. Aquí han aparecido muchas obras que han sido muy numerosas en distribución, pero muy poco espectador. No sé si me explico, es decir, es una asimetría poco clara para entendernos. Y en este sentido, a mí me parece que cabe subrayar todos estos apuntes que he referido, al hilo de lo que también decían nuestros compañeros anteriores, y añadir otra cosa más. Cuando hemos visto de los géneros cinematográficos, aparece el drama como fundamento especial, pero dos o tres elementos, la comedia por supuesto es universal también, pero hay dos elementos más, dos géneros más, como es la acción, como es la aventura, ¿verdad?, que deberían tener un mayor peso, porque eso es consumo masivo, consumo mayoritario de los 7.000 millones de seres que tenemos en la Tierra, ¿verdad? Y por lo tanto todos aspiramos, y como muy bien ha dicho Fernando, es la gran revolución pendiente que tiene nuestro país, Iberoamérica también, es no poner en valor, que es una frase falsa a mi juicio, sino reasaltar, reafirmar la cultura española o iberoamericana en todo su contexto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Nos quedamos ahí con varias ideas y efectivamente el cine iberoamericano es un cine que no es de género y se centra en exceso tanto en el drama como en los documentales y la comedia. El resto de los géneros realmente son muy excepcionales. Bien, estamos llegando al final de la intervención de los miembros de la mesa y hemos reservado esta posición para Enrique Vargas, como responsable dentro de la SEGIP de la cooperación iberoamericana en el tema que nos ocupa. Por tanto, además de darle las gracias por su presencia, que nos honra con su presencia aquí hoy, tiene la palabra Enrique. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días a todas y todos, querido embajador. Siempre es un gusto saludarle. Por supuesto, agradecer a Casa de América que cumple sus primeros 25 años y como siempre abren sus puertas para este tipo de reuniones y de manifestaciones, no nada más de la cultura, y recordar que esta casa justamente fue abierta al público en la segunda cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno allá en el año 92, en el emblemático año 1992. Querido Fernando, la verdad que estamos muy contentos en la Secretaría General Iberoamericana por esta nueva edición del anuario, el cual por supuesto contribuye y aporta muchos elementos para la discusión. Creo que el rigor con el que se viene haciendo año con año estas ediciones, la revisión de las nuevas tendencias, hacia dónde van los comportamientos, creo que por supuesto permiten la fiel toma de decisiones por aquellos que tienen que tomarla en las instituciones públicas destinadas no nada más al fomento y desarrollo de la industria, sino sobre todo para fomentar la creatividad. Y yo ahí quiero resaltar mucho, porque creo que hay un especial énfasis en el desarrollo de la creatividad, que para eso es la principal vocación de las instituciones. Si esto conlleva o no industria, es valor añadido, lo importante es el estímulo a la creatividad, y este anuario, por supuesto, contribuye de manera significativa al estudio, al conocimiento de datos y tendencias. Por supuesto, Ángel, saludarte, siempre es muy grato compartir mesa contigo y reconocer y valorar todo lo que la Fundación viene trabajando de manera permanente, y sabes que la CEGIB y la Fundación estamos absolutamente tomados de la mano en muchos de nuestro día a día y de nuestro diario acontecer. Así que la verdad que saludo al resto de los compañeros de la mesa, Fernando por supuesto y Ricardo, muy agradecidos y muy complacidos de poder iniciar esta semana, que no es ya gratis que sea la presentación de este anuario en lunes. Madrid va a ser sede esta semana de una semana muy intensa alrededor del cine en Iberoamérica. Tendremos el foro de Jeddah, un foro muy importante de reflexión y con una
con una serie de preguntas sobre la mesa importantes que no sé si seremos capaces de responder, pero por lo menos vamos a discutirlo y vamos a poder analizar y profundizar, y creo que ese es el objeto del encuentro. Y el próximo sábado tendrán lugar los premios Platino. Creo que es importante, hace rato se mencionó la pertinencia y la importancia de estos premios, y yo no nada más mencionaría a los premios Platino, también hay que hablar de los premios Fénix y de todos aquellos premios que por supuesto están reconociendo y estimulando la creatividad y a la propia industria a lo largo y ancho de nuestra región. Yo quisiera realmente hacer algunas reflexiones en general, sí a partir del documento, pero sobre todo también a partir de las intervenciones y de algo que nos preocupa a todos, que es que se vea más nuestro cine. Creo que los números que aquí están reflejados, si bien tenemos una importante red de salas a lo largo y ancho de la región, tenemos unos récords en algunos países de producción muy importantes, tenemos estímulos y créditos fiscales y sistemas de programas como Ibermedia, que ya se mencionó, pero también todos los programas de estímulo nacionales que hay para la industria cinematográfica y para el audiovisual en su conjunto. El principal reto sigue siendo, por supuesto, el de la exhibición, el de la distribución de todo aquello que estamos produciendo. Creo que ahí el llamado, y creo que estamos en un momento, en un parteaguas, ante un nuevo paradigma. Y creo que la irrupción de lo digital abre oportunidades, pero tenemos que abrir, y la industria tiene que abrirse, por supuesto, y tiene que reflexionar también en torno a las nuevas formas de consumo que ya están sobre la mesa, y aquellas que vienen. Siempre decimos, y es importante, y aquí está reflejado, todo lo que se está viendo de manera formal en en la manera tradicional y usual de ver el cine. Pero la realidad es que el escenario ha cambiado, que la gente ha cambiado, que las nuevas formas de consumo han cambiado, y que ahí hay un reto, por supuesto, muy atractivo también para ustedes, para hacer aproximaciones de estas nuevas formas de consumo, podemos decirlo, de consumo cultural que hay, incluida la piratería. Exacto. Incluida la piratería como uno de los grandes retos también que hay. Yo he escuchado en más de una ocasión a algún productor, y seguramente todos los que están aquí presentes han escuchado también cuando dicen éxito total, mi película entró a la piratería, ¿no? Sí. Lo hemos oído, lo han dicho más de uno, y finalmente el público es el que se está beneficiando porque está pudiendo acceder a ver aquel documental, aquella película, aquel corto, etcétera. Esto, por supuesto, abre retos, sí, de derechos de autor, de derechos de protección con el modelo tradicional, y lo que tenemos que revisar es el propio modelo de derechos de autor para también pasar a hablar de los derechos digitales de la población y de acceso, porque por un lado tenemos, por supuesto, este modelo que ha cumplido y que creo que hay que mantenerlo y hay que reconocerlo, y habrá que analizarlo y revisarlo en aquello que corresponda, pero sobre todo la era digital nos está permitiendo cumplir con uno de los preceptos constitucionales en la gran mayoría de las cartas magnas de los países, que es el acceso democrático a los bienes, servicios y productos culturales. Ahí hay un enorme reto, hay que trabajar en ello, y por supuesto la Cumbre Iberoamericana no está ajena a esta reflexión. Tengan la seguridad que en el marco de la Agenda Digital Cultural para Iberoamérica, aprobada en la Cumbre de Veracruz, este es uno de los temas centrales para discutirlo, para reconocerlo, para entenderlo y para empezar a descifrar algo que no tenemos la menor idea por dónde hay que entrarle, pero hay que entrarle de lleno a esta discusión. Porque por otro lado, estamos muy contentos de que cada vez se vea más cine, de que las salas estén llenas, de que haya demanda, pero no hay salas suficientes para poder ver toda la cantidad de películas que se están produciendo. No alcanzan las salas, como tampoco alcanzan las librerías para la cantidad de títulos que se publican en idioma español y portugués. Digamos, permítanme hacer esa comparación, porque también en el mundo editorial se ha dado un enorme paso al tema de lo digital, al libro en digital, con las tendencias a veces a mayor, con tendencias a veces de regreso a otra vez al libro impreso. Sin embargo, el reto está,
y lo importante es que en los espacios de toma de decisión se tienen que conocer todos los elementos para poder tomar, ojalá, las mejores decisiones para seguir fomentando una industria, seguir fomentando una creatividad y seguir generando también cadenas de valor, porque no, tenemos que generar y tenemos que identificar aquellos puntos, aquellos eslabones donde está fallando la cadena de valor para poder incidir o para poder instrumentar alguna política pública en ese sentido. Creo que los países han tomado el reto desde hace unos años, un reto importante. Creo que Iberoamérica ha madurado muchísimo en el tema del audiovisual, se lo han tomado en serio y hay países que han podido formular maneras muy innovadoras de cómo estimular la industria cinematográfica. Creo que hay que compartir esas experiencias, creo que es muy grato saber que en Ibermedia, que acabamos de tener la reunión hace unos cuantos meses, 2 meses, en Lisboa, un país como Nicaragua ha formalizado su adhesión plena al programa Ibermedia, pero que además lo están haciendo de una manera absolutamente cautelosa, respetuosa y muy reflexionada. Ellos podían haber entrado hace 2 años, pero dijeron con toda claridad, tengo que desarrollar capacidades al interior para poder después acceder a lo que significa el mecanismo de coproducciones como el que ofrece Ibermedia u otros programas. Creo que esto es importante mencionarlo, porque cuando hablamos de Ibermedia, que va a cumplir 20 años de ser un programa de cooperación y que en el marco de la ya muy consolidada CACI, de la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica, creo que es importante decir todo lo bueno y lo positivo que ha hecho Ibermedia, con sus buenos, malos momentos, con mayor o menor financiación, pero lo importante es el reto, qué es lo que le toca a Ibermedia hacer en adelante. Porque hoy, afortunadamente, con todos los compendios y con toda la información que tenemos en la mano, hacemos las evaluaciones de todo lo favorable, todo lo que ha podido ayudar y estimular. Pero ante estos nuevos escenarios, lo importante es el reto hacia dónde hay que redirigir los esfuerzos de toda esta conferencia de autoridades cinematográficas en beneficio de la población. ¿Y por qué en beneficio de la población? Porque nos encontramos ante un modelo hegemónico. En Iberoamérica nos entendemos y nos reivindicamos en un modelo de diversidad cultural. Eso somos y así nos entendemos y así nos reivindicamos. Prueba de ello es la Carta Cultural Iberoamericana, que está suscrita por los jefes de Estado y de Gobierno en el 2006, y que no es otra cosa más que la respuesta de la región a la Convención por la Diversidad Cultural del año 2005, donde precisamente los Estados Unidos fueron los más activos, no nada más para frenarla, sino para boicotear la Convención sobre la Diversidad Cultural. Y fue justamente el sector del audiovisual el más activo, justamente fue el más activo para bloquearlo. Y nuestra región justamente lo que hace es reaccionar de manera positiva y asumiéndose en diversidad cultural. De eso es de lo que estamos hablando, de 2 modelos, del modelo de los Blue Jeans, que estoy totalmente de acuerdo, pero además no nada más eso, sino, y regreso un poco al tema de las nuevas formas de consumo, todo el auge que tienen las series de televisión. Hoy también la manera en la que la gente está aspirando a vivir es en un departamento como el de la serie Friends. Eso es así, y así se han ido modificando las formas también de vida. Bueno, yo creo que como Iberoamérica tenemos mucho que mostrar y tenemos un gran modelo del cual somos absolutamente depositarios, todos los que estamos involucrados en esto, y como población tenemos que asumir una responsabilidad muy seria en este sentido, porque efectivamente estamos ante el enfrentamiento de 2 modelos, uno con más fuerza, otro con otra fuerza, pero hay que salir y competir y generar mejores condiciones para poder competir con nuestros productos y nuestros bienes culturales. Yo quiero concluir simplemente con reconocer este trabajo, desear que vengan muchas ediciones que puedan ir incorporando estos nuevos elementos y que sigan dando muchas más posibilidades para seguir reflexionando alrededor de lo digital, alrededor de las nuevas formas de consumo de la población,
sin dejar de lado la maravilla, lo que significa nuestro cine, si bien con dos lenguas mayoritarias como el portugués y como el español, pero no hay que olvidar que todo esto es en un contexto de diversidad lingüística, que es la que nos caracteriza y nos proyecta al mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Ten la seguridad que nuestra voluntad es la de continuar el anuario de forma regular y desde luego si el reto de lo digital es un reto para todos los que estamos aquí y fuera de aquí, para nosotros es muy especial las nuevas formas de consumo, aunque no me importa decir en público que algunas formas de consumo son en cuanto a datos extremadamente opacas, pero esta es la realidad y contra esa realidad estamos trabajando, luchando y cada vez ofreciendo datos más transparentes, de modo que cuenta con ello. Bien, pues esta parte de la sesión finaliza con esta intervención de Enrique. A mí me gustaría, si me facilita alguien un micrófono, Juan Carlos Losada, como exdirector del Instituto del Cine Venezolano y como responsable en este momento, tiene responsabilidades en CACI y en Ibermedia, nos dijeras unas palabras sobre lo que hemos hablado aquí o sobre lo que te sugiere lo que hemos hablado aquí. Gracias, Fernando. Bueno, luego de escucharlos a todos ellos, desde luego que es poco lo que se puede agregar. Nada más sumarme a la satisfacción que nos da el hecho de que se produzcan de cuando en cuando campanazos que llamen la atención del conjunto de las autoridades audiovisuales de Iberoamérica. Que creo que eso va a ser siempre necesario porque por veces da la impresión que estamos muy juntos, pero hay muchas soledades en esas interacciones. 25 años también está cumpliendo la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica, casi como la Casa de América. Y en ese cuarto de siglo hemos aprendido también a estar juntos y a saber que uno de los mayores capitales que reconocemos es justamente las diferencias que tenemos, que nos juntan, que nos hacen comunes. Enrique lo acaba de decir, uno de los desafíos más grandes que nosotros tenemos es poner de manifiesto que la riqueza de nuestro cine, la riqueza de nuestra cultura, tiene que ver con la enorme fuente diversa que nos compone, que nos identifica. Creo que se han logrado muchas cosas y creo que valdría la pena hacer un comentario lo más breve que pueda hacer. Yo recuerdo hace José María y desde luego Fernando que dirigieron el Instituto de Cine y respaldaron tantas acciones de los procesos de integración en la conferencia y participaron con tanto entusiasmo y hicieron tantos aportes a la conformación del programa Ibermedia, etcétera. Lo saben mucho mejor que yo. Pero hace 25 años el panorama era verdaderamente desértico y profundamente archipelágico. Eran 5 o 6 países que tenían institutos de cine o leyes de cinematografía. Y creo que cuando aprendimos que podíamos empezar a hacer cosas juntas y empezar a confiar en las diferencias que nos unían, aprendimos que podíamos hacer reflexiones en torno a las cosas que venían funcionando bien, mejor, o que no venían funcionando o que echábamos en falta en nuestro conjunto. Y es así como de 7 países hoy somos 23. Y hay un proceso muy avanzado. Centroamérica hoy día está absolutamente integrado al proceso del cine iberoamericano. Hay avanzadas conversaciones con El Salvador y con Honduras para que finalmente se integren de manera formal. Guatemala se acaba de integrar, ha suscrito todos los tratados constitutivos, los ha ratificado, se ha adherido. Hoy tenemos más de la mitad de nuestros países tienen leyes de cinematografía. Más de la mitad de nuestros países tienen institucionalidad cinematográfica formal, con alguna autarquía, algunos formando parte de algún esquema ministerial, pero tienen programas de fomento. Creo que por veces, y cuando yo escuchaba con tanta atención lo que nos estaba contando Fernando,
creo que por veces nos quedamos en algún momento en aquella necesidad, que yo no le quito mérito, todo lo contrario, que era que necesitábamos existir, necesitábamos hacer cine, necesitábamos hacer películas. Y creo que con el tiempo no fuimos capaces de darnos cuenta que habían nacido también otros desafíos. Desafíos como los que han sido mencionados por ustedes, en el orden de la distribución, en el orden de las tecnologías, en el orden del cambio del arte audiovisual, de los consumos, de las audiencias, etcétera, etcétera. Y creo, efectivamente, que la contribución que ha hecho el programa Ibermedia a la producción, la contribución que ha hecho la CASI para tratar de que se pusieran en pie programas de fomento cinematográfico en todos nuestros países, también tiene un mérito extraordinario, pero creo que la asignatura pendiente la ha mencionado acá el grupo de amigos que han tomado la palabra y sobre todo Fernando, que ha impulsado con tanto denuedo este trabajo. Y es el tema de que nuestras películas tienen que empezar a viajar. No podemos seguir teniendo bibliotecas en nuestras casas para que sirvan de adorno en el salón. Nosotros tenemos que empezar a hacer que nuestro cine viaje y a mí me duele profundamente el 0, tanto %, pero al propio tiempo quiero decir que me anima mucho. Porque yo creo que eso justamente, ese es el sentido que tienen estudios como el que ha impulsado Fernando y su equipo. Y hemos tomado muy buena nota, Fernando, y vamos a llevar, y creo que interpreto la voluntad, el pensamiento, lo que en este momento representa la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica. Estoy seguro que es así, de que hay una necesidad de movernos hacia adelante, de romper determinadas inercias, de identificar que tenemos que empezar a movernos en diagonal, en vertical, en horizontal, en circular, etcétera, que hay que romper determinadas energías que están por allí, que se situaron demasiado tiempo en la producción. Hoy día, y lo hemos visto, la producción en Iberoamérica es vigorosa, es enorme. No hay prácticamente ningún país en Iberoamérica que no esté haciendo algunas películas. Esta zona que considerábamos un poco emergente, un poco pequeña, un poco diminuta, un poco desconocida en Centroamérica, en los Andes, hoy día ha llevado películas que han ganado premios y reconocimientos en los más importantes festivales en Europa, en Estados Unidos, y que han tenido elogiosos comentarios por las propias audiencias, aunque sean audiencias solamente nacionales y no audiencias iberoamericanas. Yo estoy convencido que vamos a tener a partir de este momento, y así se lo he hecho saber a Fernando, un puente de comunicación mucho más cercano, y así lo vamos a promover. Puedes estar seguro que vamos a no dejarte tranquilo y que vamos a tratar de inmiscuirnos en el trabajo que ustedes están haciendo y de invitarlos en procura de que el trabajo que hacen el conjunto de las autoridades cinematográficas de Iberoamérica pues sea cada vez mejor. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo creo que por alusiones me gustaría que Fernando Lara nos hiciera un comentario de su época también de apoyo a Ibermedia. No hace falta que... Bueno, como quieras. Fernando Lara, exdirector general del ICA también. Hola, buenos días a todos. Se oye bien, yo creo. Bien, yo creo que más allá de reconocer todo lo que ha significado Ibermedia, y el padre de Ibermedia está aquí, que es José María Otero, o sea que él puede hablar mejor que yo de lo que supuso aquella idea. Y Juan Carlos ahora hablaba de lo que se consiguió, de lo que se integró, se integraron todos aquellos países para ir formando una producción propia y una producción que generara esa cooperación que el programa necesitaba. Sin embargo, también hay que reconocer que Ibermedia fracasó en un aspecto que precisamente es el que incide el anuario que hoy presentáis, que es el aspecto de la distribución. Es decir, hubo un intento durante varios años de llevar al programa Ibermedia, que básicamente es un programa de coproducción, es un programa de formación también, el tema de la distribución y de la exhibición. Se fracasó.
Se fracasó porque son muy fuertes las redes potentes que desde la gran industria norteamericana colonizan, y perdón por la palabra que a veces parece demagógica, colonizan nuestros mercados. Es muy difícil romper contra ellos. Entonces, y para no extenderme, yo me planteo que si hay esas distribuidoras importantes que has citado y que hemos visto en la pantalla de diversos países, de Argentina, de México, de España, ¿por qué no se reúnen? ¿Por qué no se hace una especie de convención entre las distribuidoras de cada país más importante y se llegan a acuerdos que incluso puede ser de ustedes distribuyen mi cine y nosotros distribuimos el suyo? ¿Por qué no se pueden hacer acuerdos multilaterales entre esas distribuidoras? Ibermedia testificó que la buena voluntad no basta, que la buena voluntad de simplemente decir desde un programa de cooperación intergubernamental vamos a hacer este esfuerzo no basta, era insuficiente, no se llegó a buen puerto. ¿Por qué no confiar ahora en la industria privada? ¿Por qué no citarles? ¿Por qué no reunirles? ¿Por qué no juntarles? ¿Por qué no decir, insisto, vamos a circular entre todas esas películas que ahora viajan mal? ¿Por qué no hacer también que a esas reuniones acudan las autoridades cinematográficas y propongan una serie de instrumentos legales que facilitaran esa circulación y facilitaran esa cooperación ahora entre distribuidoras de manera que pueda ser tan exitosa como en el programa Ibermedia ha sido en cuanto a la coproducción y la cooperación? Es una idea que se me ocurre que al hilo del anuario, si habéis focalizado que el problema está en la distribución, vayamos a atajarlo, vayamos a poner en contacto a aquellos protagonistas que están realizando ese trabajo de una manera fundamental. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no sé, Estela, si por alusiones quieres hacer alguna... No estamos poniendo ningún compromiso, pero yo aprovecho para decir que mi experiencia personal en la creación del programa Media en Europa, al hilo de lo que ha dicho Fernando Lara, no solo Ibermedia fracasó en el planteamiento de la distribución, también el programa Media a nivel europeo. Es decir, caímos en el error de promover la producción, se promovió el desarrollo, que era muy importante, pero como José María Otero sabe y muchos otros que están aquí, el mismo Ángel Durán, etcétera, etcétera, no fuimos capaces de crear un sistema de distribución a nivel europeo, ¿no? como elemento de cooperación, ¿no? Bien, si Estela quiere decirnos algo, si no le paso la palabra. A ver, Estela. A ver. No, pero sí, aprovechando que te tenemos aquí, lo cual es un... Esto es un poco encerrona porque yo no... No, mujer. Pero bueno, da igual. No... Ella es la presidenta de Fedicine, que es la Federación de Distribuidores. Pues hola a todos y gracias, aunque no iba a hablar de esto, ni me había mirado el estudio antes, con lo cual estoy bastante de acuerdo con lo que se ha dicho en la mesa. Y bueno, por alusiones a mí me parece una buena idea la que has apuntado es verdad que siempre no es un problema de Ibermedia o de el programa Media, que es el europeo, ahora Europa Creativa, es un problema en general que la promoción es muy importante, los distribuidores no nos cansamos de decirlo y no se le hace mucho caso en ninguno de los países y en ninguno de los ni siquiera en las políticas lingüísticas. O sea, siempre notamos que hay un vacío ahí, claro, que se ayuda a la producción y aquí lo estamos viendo, que no hay problema de número de títulos, que alguien lo ha dicho antes en la mesa, hay muchísimos, hay un problema de audiencia, de que la audiencia vaya a ver a esos títulos, y eso pasa exactamente igual en el digital. En el mundo digital, las plataformas, la gente ve lo que conoce, la gente no va a buscar, no se mete en Netflix o en Movistar Plus a buscar una película, una serie de televisión, si no ha ido a hablar de ella. O sea, que da igual que estén ahí porque nadie va a tomarse la molestia. Entonces, a mí, pues me parece, creo que el programa Media sí que en Europa, la Unión Europea, sí que la Comisión sí que se ha dado cuenta que había un problema en la promoción y están ayudando, reforzando ese sector o esa pata de la industria, y que sí sería desde luego interesante que Ibermedia la reforzara. Hay alguna distribuidora
estoy pensando en Diamond Films, que sí que es latina y acaba de abierto hace unos meses oficina en España y que está intentando hacer eso, pero sí, desde luego me parece una buena idea. Muy bien. Y gracias por la invitación y por el favor, encantado de que te guste la idea porque seguiremos trabajando sobre ello. Muchas gracias. Yo, para terminar esta parte de la sesión, me gustaría invitar a José María Otero, que, como ya se ha dicho aquí, es el padre del programa Media, ¿verdad? Que nos diga unas palabras breves sobre sus impresiones de lo que ha oído, y a continuación pasaremos a las preguntas que ustedes quieran realizar a todos los miembros de la mesa y a los que están aquí. Muchas gracias, Fernando. Yo, en primer lugar, deseo felicitar a MRC y a Barlovento por haber hecho un segundo anuario iberoamericano que está con una abundancia de datos enorme, cifras contrastadas y comparables que permiten unos análisis importantes que yo creo que son lo que realmente necesita el cine iberoamericano. Se ha hablado de Ibermedia. Ibermedia realmente fue una idea, un nombre que yo escuché en una reunión preparatoria del Consejo de Ministros de Cultura Iberoamericano a dos diplomáticos argentinos que, al hablar de la coproducción iberoamericana, decían que ya se había intentado con Ibermedia y que era una idea imposible. Gracias a la colaboración de los directores de todos los institutos de cine iberoamericano se pudo llevar a la realidad y, como ha dicho Juan Carlos Losada, lo primero era tener el contenido, es decir, fomentar la producción, que todos los países tuvieran una producción, que coprodujesen y después vendría la distribución. Yo creo que ahora es un buen momento para intentar de verdad la distribución. Queda un pequeño espacio en las salas de cine que dejan los héroes, los robots y la animación, y quedan también, sobre todo, empiezan a tener un gran valor las plataformas digitales, y vemos que películas que serían estrenadas en salas de cine con gran bombo, como Máquina de Guerra de Brad Pitt, Netflix la estrena directamente en su plataforma. Por lo tanto, yo creo que el mayor valor que puede tener el banco de datos que estáis o que ya habéis elaborado y que vais a seguir construyendo es servir de instrumento para poder hacer una distribución eficaz y, sobre todo, una máquina de promoción del cine iberoamericano, el marketing, como se ha citado, y estoy seguro que las películas que están teniendo éxito en festivales podrán tener también éxito en salas de cine y en las televisiones. Pues muchas gracias, José María, muchas gracias. Y ahora os invito a todos ustedes a que quiera hacer una pregunta, simplemente se identifique. Aquí hay una pregunta y a quién quiere hacérsela. Allí, por favor, allí. Hola, soy Alicia García de la agencia EFE. No sé a quién tengo que hacer la pregunta porque no sé a quién le corresponde. Lo que he hecho en falta en lo que he estado revisando el anuario es una comparativa con los datos de 2015 para que podamos situar realmente qué representan los datos que nos ofrecen de 2016. No sé si hay alguien que me pueda contar un poco de estos datos. Bueno, yo, si os parece, te contesto yo mismo. No hemos hecho esta comparativa porque puede dar lugar a confusión. Se trata solo, el año pasado fue la primera vez que lo hicimos y no había masa crítica suficiente para comparar. Este anuario está bastante más mejorado en cuanto a calidad de datos que el anterior. No obstante, todos los aquí presentes tienen un pendrive en donde se incluyen los dos. Y ahí, si os podéis dar cuenta, en primer lugar, no estaban todas las películas identificadas en el primer anuario, el número es inferior, creo que recordar que son 700 y algo, y aquí son 900. Y no queríamos decir que el año pasado se habían estrenado 750 y este año 900, porque probablemente no estaban todas identificadas. En cambio, sí estamos satisfechos de los resultados de este año, porque sabemos que son bastante exhaustivos. Ese planteamiento
que me parece muy legítimo y necesario. Lo haremos a partir del tercer o cuarto anuario, cuando tengamos masa crítica con la cual comparar. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, por favor, del señor representante del ICEX. Sí, nosotros por nuestra parte solo queríamos lanzar la reflexión a la mesa. Se ha hablado de industria y hemos visto pues, casi 1 millar de películas. Lo que nos parece que sería interesante es hacer la reflexión entre el tamaño de esas películas y la forma en la que viajan. Es decir, si hay una relación directa entre el presupuesto de la producción de las distintas películas y su visibilidad y su distribución en toda Latinoamérica y en toda Iberoamérica. Porque hemos visto que tenemos, por ejemplo, Un monstruo viene a verme, que es una de las películas españolas con mayor presupuesto del año, que está dentro de esas 5, y no sé si las otras 5 tienen también ese tamaño de presupuesto y si por lo tanto se puede establecer esa relación o no. Sí, indudablemente. Que el cine que se hace en Iberoamérica, por lo que en general, y no me estoy refiriendo al top 5, es un cine pequeño desde el punto de vista económico. Y lo cual, ahí está la razón por la que no tienen presupuesto para promoción y marketing y en consecuencia falla la distribución. Es decir, hay que tener en cuenta que hablamos de cine, pero si os habéis fijado en los datos, 1/3 de la producción eran documentales. ¿Estamos de acuerdo todos que el documental es necesario? Evidente. ¿Que en un entorno cultural como el iberoamericano es necesario? Evidente. Pero dejarme que diga que el producto documental es más televisivo que de sala de cine, lo cual no quiere decir que se pueda exhibir en salas. Por tanto, hoy nos confundimos y hay una especie de cultura ancestral de que o se va a la sala o no se existe. Bueno, esto es una cosa de la cual otras personas que hay aquí, que saben mucho más que yo, podrían hablar horas, ¿no? Esta es la dificultad que tenemos. Son pequeños presupuestos en los cuales se excluyen normalmente los de, como decía muy bien Estela, los presupuestos de promoción y marketing, y en consecuencia la distribución falla ahí. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más, pero estamos terminando el acto. Yo no sé si los miembros de la mesa quieren añadir algo rápidamente para finalizar. Ángel, ¿quieres decir algo? No, yo creo que todo se ha dicho. Yo creo que ha sido muy intensa el debate y que ha estado muy bien. Y yo no quiero prolongar. Muy bien. Fernando. No, Ricardo. Enrique. Bueno, pues yo entonces tengo que cerrar este acto tan grato y tan agradezco a todos los que habéis venido. Yo quiero agradecer especialmente también al equipo que me acompaña en el trabajo con el equipo de Barlovento, a Isabel, a Paula, a Sergio, etcétera, por su buen trabajo en esto. También quiero agradecer a las 2 fundaciones, tanto a la Ortega y Gasset Marañón, por su apoyo, a David como jefe de prensa que ha hecho posible este acto y que agradezco enormemente. También a la Fundación Euroamérica, no solo por la presencia de Ángel Durán, de su vicepresidente, sino también por el trabajo de Luisa Peña, ¿verdad? Y de Patricia Alfayate, la cual nos ayuda muchísimo, y Laura y Diego, etcétera. Gracias a todos. En todo caso, que sepáis que seguiremos trabajando en esto con gran confianza después del apoyo que veo que nos prestáis, y desde luego somos convencidos de que este es un elemento más de cooperación, ningún protagonismo más que el que nos corresponda, y que este think tank que estamos pensando en desarrollar será simplemente también un elemento de cooperación más en la línea de lo que hemos hablado, con colaboración con quien sea que esté interesado en esta gran temática del mercado en español y en portugués audiovisual para Iberoamérica. Muchas gracias a todos.